Cierre. Hola, a ver. Buenas tardes, ¿me escuchan? A ver si lo que les voy a pedir es que abran Te escucha. Me gustaría que abrieran la cámara en la mayor cantidad de gente posible, así veo. Y, ¿me ven? No, todavía no me ven. No. Ahí está, ahora sí me ven. Sí. Buenas tardes. Bueno, por lo que me dijo el doctor Politis, hoy tenemos que empezar con dominio porque él terminó de ver con ustedes observación y pérdida, conservación y pérdida de la posesión, ¿verdad? ¿Tuvieron el martes ayer clases? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces lo que vamos a empezar a ver hoy, vamos a entrar en materia de derechos reales específicamente, vamos a empezar a desarrollar el primer derecho real que tenemos regulado, que es el dominio, a partir del artículo 1941. ¿Se ubican todos? Más o menos, cualquier cosa me preguntan. Sí, sí. Bien, tengo alguien que me conteste, si no yo me siento acá como... Bueno, lo primero que vamos a hacer es conceptualizar el dominio. Después, ahora vemos el... A ver, voy a prender la luz porque si no... Bien, el derecho real de dominio es aquel que otorga la mayor cantidad de facultades a su titular. Independientemente del ordenamiento jurídico en el que nos ubiquemos, o mejor dicho, en cada ordenamiento jurídico en que nos ubiquemos, el dominio va a ser el derecho real sobre cosa propia que mayor facultades le va a otorgar a su titular. Nosotros lo vamos a analizar en nuestro sistema jurídico, pero bueno, sepan que en la punta, en la pirámide, el rey de los derechos reales es el dominio, la vulgarmente llamada propiedad. De hecho le otorga a todas, les repito, la mayor cantidad de facultades que puede tener una persona sobre una cosa. Ahora lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento. Tiene un límite, obviamente, el ordenamiento jurídico le da límites, lo demarca, le da una demarcación estatutaria, pero esa demarcación estatutaria es el contenido normal del dominio. Ahora cuando leamos el artículo 1941, vamos a ver de qué hablamos. Porque lo que trata este esquema regulatorio es de que no esté sujeto al capricho y a la voluntad arbitraria de su titular, sino que tiene un esquema regularizador, o regulador, mejor dicho, como les dije hace un minuto. No es ilimitado, etcétera, etcétera. Vamos a leer el concepto que está dado en el artículo 1941 y vamos a empezar a desarrollar este derecho. Dominio perfecto, así lo titula el código. Después vamos a clasificarlo. Dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, coma, dentro de los límites previstos por la ley. Fíjense que en esta frasecita, después de la coma, dentro de los límites previstos por la ley, es donde podemos encuadrar esto que dijimos, de esta regulación que tiene del acotamiento de la voluntad de su titular, que tiene que ver
con... Sí, la Rafaela. Sí, Tati. Perdón, Eh, ¿alguien me pregunta algo? Bueno, que tiene que ver con la convivencia social, con el orden social, la convivencia, exacto, bla, bla, bla. Bueno, ahora lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento. Nos dice, sigue el artículo, el dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. O sea, este sería el concepto de dominio. El derecho real que le otorga la mayor cantidad de facultades a su titular. Y esas facultades son tres: uso, goce y disposición. Ius utendi, fruendi y abutendi. Ahora cuando desarrollemos los caracteres del dominio, lo vamos a ver con un poquito más detenimiento. A ustedes les pide el programa distinguir entre propiedad o entender la diferencia que existe entre los conceptos de propiedad y dominio, ¿sí? Esta conceptualización o esta distinción no es meramente doctrinaria, sino que tiene implicancias prácticas. Lo primero que tenemos que saber es que constitucionalmente está garantizado el derecho de propiedad. ¿En qué artículos? ¿Sabe alguien? en el 14, 14. exacto, 14 y 17. El 14, artículo 14, les voy a leer en su parte pertinente, nos dice: todos los habitantes de la nación gozan de, conforme, usar y disponer de su propiedad. Usar y disponer, es decir, que el artículo 14 nos garantiza el ejercicio de este derecho de propiedad. Y el 17 nos asegura la inviolabilidad de esta propiedad. Todo esto, les repito, dentro de este marco regulatorio con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento social, la convivencia en sociedad y demás. Bien, si bien este derecho está garantizado, o mejor dicho, este derecho está garantizado constitucionalmente, tenemos que tener en cuenta que en la reforma de la Constitución de 1994 se incorporó, o se incorporaron, mejor dicho, los tratados internacionales, y fundamentalmente el Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 21 incorpora como cuña, que dice: la ley puede subordinar tal uso, es decir, el ejercicio de este derecho de propiedad, al goce, a tal uso y goce al interés social. ¿Ven? O sea, que tenemos un límite, el interés social, el bien común. Bien. Es decir, que tendremos que combinar este derecho con esta absolutez que tiene, pero con la función social, no obstante su reconocimiento constitucional. O dicho de otra manera, tenemos un reconocimiento constitucional, tenemos una garantía constitucional del uso, goce y la inviolabilidad de este derecho, pero subordinado o balanceado, equilibrado con la función social que va a tener este derecho. Quiere decir que el Estado, en tanto y en cuanto se vean vulnerados los intereses colectivos, podría de alguna manera, y de hecho lo hace, regular el derecho de propiedad o el derecho de dominio. Más adelante, cuando veamos, por ejemplo, los límites al dominio, vamos a ver que estos límites tienen que ver con este uso del derecho de dominio. Bien, pero dicho esto, esta garantía constitucional no se circunscribe al derecho de dominio. Desde ya les digo que cuando nosotros definimos dominio, lo definimos como derecho real, es decir, que es un concepto jurídico determinado, derecho real, no así la propiedad. La propiedad tiene a ver, habría una relación, dice la doctrina, entre género y especie. ¿Sí? El género sería la propiedad que abarcaría todo derecho patrimonial. De hecho, ustedes, a ver, les voy a dar, no sé si los tienen en el programa, pero hay dos o tres fallos de la Corte Suprema de Justicia. Uno es Horta José contra Rindegui Ernesto, y otro es Mango Leonardo contra Trapa Ernesto. No sé si necesitan
que vaya más despacio pero en todos los libros lo van a encontrar, porque de acá surge lo que se entiende por propiedad. Comprende, fíjense, el concepto de propiedad, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, su vida y su libertad. O sea, todo derecho patrimonial. ¿Qué queda excluido del concepto de propiedad? Todo lo que tiene que ver con la vida y la libertad. La persona, la vida y la libertad no conforman o no están incorporados dentro del concepto de propiedad. Todo otro derecho patrimonial, podemos decir que hablamos del derecho de propiedad. Quiere decir que si estamos en la teoría de conjuntos, el género sería la propiedad y la especie sería el dominio, porque el dominio es un derecho patrimonial. Pero, como todo derecho real, el objeto es una cosa. Cuando yo hablo de propiedad, puedo hablar de propiedad de bienes que no sean cosas. Si hablo, por ejemplo, de propiedad intelectual, o de cualquier otro tipo de objeto que no sea una cosa susceptible, cosa en el sentido jurídico del término cosa. ¿Se entiende esto? Esto no siempre, o así, en el derecho romano clásico y en la Edad Media, acuérdense esta disociación que existía, o esta atomización que existió en la época feudal, de la propiedad, entre el señor feudal y el vasallo, todo eso se lo deben acordar. Entonces, en esta época, el concepto amplio era el de dominio, porque teníamos dos clases de dominio, el dominio directo y el dominio útil. Y la propiedad, el término propiedad, se circunscribía, o era utilizado solamente cuando se hablaba de dominio directo, o nuda propiedad. El dominio directo o la nuda propiedad comprende solamente la facultad de disponer. Acuérdense que yo les dije que el dominio... ¿Voy muy rápido o está bien? Bueno. Acuérdense que yo les dije que tenemos tres facultades fundamentales: uso, goce y disposición. Cuando hablamos solo de la facultad de disposición, hablamos de la nuda propiedad o de la propiedad desnuda, o dominio directo. Y el uso y el goce abarcan el dominio útil. ¿Entienden lo que quiero decirles? En una época entonces teníamos dos dominios, el útil y el directo, terminológicamente hablando, y propiedad solamente se utilizaba para referirse a la nuda propiedad, o al dominio directo. O sea, dominio directo equivale a nuda propiedad. Dominio útil, no hablamos del concepto de propiedad. Esto es en la época medieval. En la doctrina moderna, esta relación es inversa porque, les repito, es más amplio el concepto de propiedad y más técnico el de dominio. Entonces, si a ustedes les preguntan en el examen, ¿cuál es la diferencia entre propiedad y dominio? Tendrán que hacer referencia a las normas constitucionales que protegen la propiedad, esto es el artículo 14 y el 17, a los pactos internacionales, específicamente el pacto el pacto de San José de Costa Rica, porque es el más importante en su artículo 21, que hace que incorpora esto del concepto de función social, al término, al ejercicio, al uso y goce de la propiedad. Y tendrán que hacer referencia a esta relación de género y especie. ¿Entendido esto? Entendido esto, y ahora sí, nos circunscribimos al concepto de dominio como derecho real sobre cosa propia. ¿Qué tenemos que saber del dominio, o para entender cuando hablamos de dominio y caracterizarlo, valga la redundancia? Que tiene tres caracteres. Primero, otorga tres facultades: uso, goce y disposición. El dominio pleno, ¿sí? El dominio pleno o perfecto. El código nos
titula dominio perfecto. Dominio perfecto o dominio pleno son sinónimos. ¿Cuándo un dominio es pleno o perfecto? Cuando su titular tiene posibilidad de ejercer las tres facultades: usar, gozar y disponer de la cosa. ¿Estamos? Bien. Además, tenemos tres caracteres del dominio, ¿no? El dominio tiene tres caracteres, entendido esto, según la doctrina clásica. La doctrina moderna nos habla o nos incorpora el carácter de elasticidad, que lo vamos a ver después. Pero en principio ustedes tienen que saber que regulados tenemos dos caracteres e inserto en el concepto del dominio, que da el código de dominio, el tercero, que es la absolutez. Entonces, primer carácter, el derecho real de dominio es absoluto. ¿Qué significa que ese derecho real de dominio es absoluto? Justamente que es el derecho que mayor, o que le otorga, como lo dice su definición, todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de la cosa. ¿Mm? Absoluto. Cuando Vélez legisló o reguló el dominio, el derecho real de dominio, estableció en una nota muy larga que el titular de dominio tenía la mayor cantidad de facultades, como lo dijo el codificador, y ahora lo repite en el 2015, pero la diferencia es que para Vélez, imbuido de las ideas liberales, piensen en la época en que, del Código Velezano, donde la teoría liberal, o mejor dicho, sí, el liberalismo estaba a la cabeza, y cualquier disminución o restricción se veía como una limitación absoluta a la libertad personal. Entonces, para Vélez, establecía que el titular de dominio podía hacer con la cosa lo que quisiera, podía desnaturalizarla, podía destruirla, desintegrarla. ¿No? Esta facultad exagerada, digámoslo así, e imbuida, les repito, de esta concepción liberal, fue morigerada con la reforma del 68. En 1968, ustedes no sé si ya lo vieron, se incorporan ¿qué instituto jurídico fundamental? El abuso del derecho. Entonces, y esto tiene que ver con lo que dijimos recién. Se podrá ejercer el dominio, pero el codificador del 68 elimina este párrafo donde dice el titular puede degradar, destruir la cosa, y agrega usar, gozar y disponer, pero conforme a un ejercicio regular del derecho. Cuando nosotros estudiábamos en su momento, después del 68, los doctrinarios decían, ¿hay diferencia entre la letra que establecía la absolutez para Vélez y la que se establece ahora? O sea, este cercenamiento de la facultad de degradación, por ejemplo, o de destrucción, en realidad no la hay, porque yo, si soy titular de dominio de una cosa, puedo perfectamente destruirla, degradarla y desintegrarla. Si soy titular de dominio de, no sé, un diamante valioso, o de una obra de arte, un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, ¿puedo pintar arriba algo? Estaría destruyendo una obra, estaría desintegrando una obra que a lo mejor vale $1.000 millones por un capricho, o volvemos a esta arbitrariedad de la voluntad. Perfectamente. ¿Puedo yo dejar, no sé, si soy propietaria de un campo sembrado con papas, ¿puedo dejar de cosecharlas? Porque me es antieconómico, a lo mejor, bueno, y esto es más actual, a lo mejor sale más caro, no sé, cosechar las papas que dejarlas. ¿Por qué? Porque lo que me dan por la producción es menor de lo que me implica el costo de cosecha.
Sí, perfectamente. Lo que tengo que tener en cuenta es que esto no se transforme en un delito. Yo puedo hacer todo esto en tanto y en cuanto el objetivo no sea, por ejemplo, no sé, aumentar el precio de la papa en el ejemplo. Claro, ¿De eso acuerdo? le iba a decir, en el último ejemplo, ahí aparecería la ley de abastecimiento, ¿no? Sí, tal cual, pero se tiene que ver con el agio y la Claro. especulación. Mientras mi acto no sea especulativo, no se transforme en un delito, Exacto. estoy haciendo un ejercicio regular de ese derecho. Eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de uso regular. No es que yo estoy obligado a cosechar y vender la papa, aunque me resulte antieconómico. Lo que estoy obligado a este término de ejercicio regular del derecho implica que no tengo que convertir esto en un acto que implique un delito, por ejemplo, en un acto especulativo. ¿Se entiende? Cuando hablamos de absolutez, ¿de qué hablamos? Bien, absoluto. No tengo un artículo que me diga el derecho real de dominio es absoluto. Tengo que encontrar ese carácter de absolutez. Ya me pasaba lo mismo con Vélez, en la definición. ¿Por qué? Cuando ustedes leen, es el que otorga la mayor cantidad de facultades de usar, gustar y disponer jurídica y físicamente de la cosa, acá tengo el contenido de la absolutez. Mejor dicho, la definición de este carácter de absolutez. No es un carácter esencial. El único carácter esencial en el dominio es la exclusividad. La exclusividad. Bueno, primero vamos a desarrollar la perpetuidad, que es más validable. No me queda nada, ¿no? La perpetuidad, 1942. El dominio es, se los leo primero, no es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, salvo, obviamente, que este otro adquiera el dominio por prescripción. Ahora vamos a ver cuáles son las dos connotaciones. En primero, no tenemos un límite temporal, que esto es lo que surge del artículo, y no se extingue por el no uso. ¿Qué significa esto? Adquirido el dominio es perpetuo. Soy titular de dominio hasta que deje de serlo, hasta que transfiera la cosa, la venda, la done, disponga, etcétera, etcétera. No tiene un límite temporal. Estamos hablando del dominio perfecto. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque cuando hablemos del dominio imperfecto, vamos a ver que tiene un límite en el tiempo. Pero en principio, el dominio perfecto, esta perpetuidad implica que no hay temporalidad. Y subsiste con independencia de su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a extinguir por el no uso. Si yo soy titular de dominio de un lote de terreno, no lo cerco, no corto el pasto, no voy, no tomo mate en el terreno, pasa 1 año, 2 años, 10 años, 20, 35. ¿Pierdo el derecho de dominio sobre este lote? El lote es el ejemplo. No. No lo pierdo. ¿Por qué? Porque no se extingue por el no uso. No se extingue por el no uso. Y esto es fundamental, porque ya van a ver cuál es la diferencia con los derechos reales sobre cosa ajena. Hay derechos reales temporarios y perpetuos. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, me está escapando. Bueno, son derechos reales sobre cosa propia que no se pierden por el no uso. Para que se pierdan, debe haber algo. Mi uso tiene que estar sumado ¿a qué? ¿A qué se les ocurre? No escuché la pregunta, profe, ¿qué dijo? A ver, para que el dominio no se extingue por el no uso. Es perpetuo. No tengo que, no hay un límite temporal, y aunque yo no haga uso, no efectúe actos
que tienen que ver con la titularidad del dominio. A ver, esperen un minuto. A la posesión. No sé qué me ha querido poner Alicia. Acá. No sé qué. Bueno. Cuando yo digo, el dominio no se pierde por el no uso. Mi no uso, que también se debe ejercer la posesión. Yo tengo, a ver, esto que me ponen acá, yo para ejercer la posesión tengo que, ¿qué vimos? Mis actos posesorios tienen que ser constantes, de todas maneras, la posesión es es la forma de ejercicio del derecho real. Ahora, la posesión, ¿cómo se ejerce? Constantemente tengo que hacer actos posesorios. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Del corpus posesorio, que no tenía que estar todo el tiempo. Creo que dimos el mismo ejemplo. Para ejercer la posesión no tengo que estar todo el tiempo en contacto directo con la cosa. Para ejercer el derecho real de dominio, no tengo que hacer actos de posesorios, mi posesión será legítima en este caso. Si yo no hago uso de este derecho, no lo pierdo. El no uso no hace que pierda este derecho real. A mi no uso tiene que haber algo que sí hace que yo pierda. Incorporamos a un tercero. El no uso, la inacción del titular, no le hace perder su derecho real. Sí lo perderá si hay un tercero que ejerce actos posesorios durante el tiempo determinado para adquirir el dominio. Si ejerce actos posesorios durante 20 años, posesión pública, pacífica, Claro, a través de la prescripción adquisitiva. Pero no es que lo pierda el titular porque no lo usó, sino es que es consecuencia la pérdida de la adquisición del dominio por un tercero, que sí efectúa actos posesorios. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que yo no, visto desde el lado del titular de dominio, una cosa es que, y por eso nos dice que no se pierde por el no uso, si el lote de terreno que queda abandonado en el sentido no jurídico, no corto el pasto, no riego las plantas, no lo mensuro, no lo amojono, y pasa el tiempo, esto no hace que yo pierda el derecho. Seguiré siendo titular del derecho real de dominio. La única manera de perder este derecho es que otro, en este caso, ejerza actos posesorios con todos los demás requisitos para usucapir, para adquirir el dominio por prescripción. Entonces ahí sí se extinguirá el derecho real de dominio para el titular, pero no porque no hizo actos posesorios, sino justamente porque dejó que otro usucapiera. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué les digo esto? Porque los derechos reales sobre cosa ajena, usufructo, uso, prenda, hipoteca, bla, 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 los derechos reales sobre cosa ajena sí se pierden por el no uso. Si yo titular soy usufructuaria de un inmueble, por ejemplo, y no ejerzo ese derecho real de usufructo durante un tiempo determinado, que son 10 años, mi derecho se extingue. ¿Pero por qué es un derecho real sobre cosa ajena? En cambio, en este caso, en el dominio pleno, perpetuo, perfecto, perdón, hablamos de la perpetuidad en este sentido. ¿Alguna duda hasta acá? Hay otras legislaciones que castigan, entre comillas, esta inacción del titular. Por ejemplo, la Constitución de Alemania, el Código brasileño, tienen normas que, o por un lado, obligan al uso y el gozo, o castigan de alguna forma el no uso. Pero en nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico no es así. No se receptaron esta negligencia, digámosle así, o esta desidia del titular de dominio. Puedo ser absolutamente indiferente, desidioso, o pónganle el concepto que ustedes más les guste, pero lo que tienen que saber es que es un derecho real que no se pierde por el no uso. La pregunta es, ¿y si hay un tercero que usa y goza y efectúa actos posesorios sobre esa cosa cuya titularidad
dominial ejerzo yo, lo perderé, y sí. Pero no porque yo no ejercí el derecho, sino porque otro ejerció actos posesorios y adquirió el derecho real de dominio. ¿Se entiende? Entra a jugar otra institución, que es la prescripción adquisitiva. Pero bueno, lo que les tiene que quedar claro entonces, que esta perpetuidad involucra estos dos conceptos. No lo pierdo por el, o sea, no hay temporalidad en el derecho, y por el otro lado, el no uso no hace que yo deje de ser titular, no se extingue. Bien, exclusividad. Artículo 1943. ¿Qué significa? Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Y este sí es un carácter esencial, porque si no hay exclusividad, no hay dominio. ¿Qué implica este? Que el dominio tiene un sujeto único. ¿Sí? Si yo tengo más de un sujeto titular, ya no hay dominio. En todo caso, habrá condominio. ¿Sí? Tiene que haber un solo titular. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Así me lo dice el código. ¿Hasta acá se entiende? Es el concepto más simple. ¿Por qué es exclusivo? Porque tiene que haber, no puede haber dos personas con el mismo, con el mismo derecho a toda la cosa. Bien, ahora viene lo más complicado. Quien adquiere la cosa por un título, no puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que le falta a ese título. Fíjense, el derecho real de dominio es la reunión de todos los derechos posibles, de todas las facultades posibles sobre una cosa. Es un derecho completo. Entonces no hay posibilidad de que haya otra causa o una nueva causa de adquisición. Yo soy titular de dominio y no puedo volver a adquirir más derechos sobre esa cosa, porque tengo el derecho más completo que el ordenamiento jurídico me da. Salvo que me falte algo. Si no es por lo que le falta al título. Vamos a analizarlo en principio. Si yo soy titular de dominio y mi título es perfecto, y soy poseedor, o sea, tengo título, modo, soy titular de dominio. Soy titular del derecho real que mayor facultades otorga sobre la cosa. Entonces, si yo soy titular de dominio y mi derecho está hipotecado, por ejemplo, y hay una carga real que es una hipoteca sobre ese inmueble, ¿sí? Y fallece el acreedor hipotecario y lo heredo yo. ¿Voy a ser titular de dominio más acreedor hipotecario? No, esa hipoteca se extingue porque se consolida el dominio. ¿Se entiende? No puedo ser titular del derecho real de dominio sobre una cosa y acreedor hipotecario sobre esa cosa, o titular de una servidumbre o usufructuario sobre la misma cosa. Esto es lo que me quiere decir cuando el código me dice quien adquiere la cosa por un título no puede en adelante adquirirla por otro. ¿Entienden este concepto o hay dudas? No, se entiende. Lo que yo tengo una duda es, por ejemplo, con respecto a la titularidad. En el caso de que, no sé, en los matrimonios, por ejemplo, que se compra una casa y se pone el nombre de las dos personas, ¿eso cómo sería? Condominio. Eso es un condominio. Un condominio. Ah, no sería un dominio entonces. No, a ver. Bien. A ver, matrimonio, no, vos y yo compramos, vos y yo, que yo no te Claro. conozco, que ni siquiera te veo, no sé. No importa, compramos un inmueble entre las dos, ponemos mitad y mitad y somos compradoras. ¿Podemos hablar de exclusividad? Claro. Ahí no, hablamos de cotitularidad. Entonces, este es el ejemplo típico que les viene bárbaro para saber que acá no hay dominio, acá hay condominio. Claro. Hoy del derecho, ¿se entiende? Por eso la exclusividad es absolutamente esencial, porque cuando desaparece, cuando hay un sujeto titular, me voy de la esfera del dominio, me voy al condominio, por ejemplo, en el caso que planteas vos. Claro. No sé por qué me pusiste matrimonio, está bien, pero puede perfectamente ser dos amigos, dos desconocidos.
Yo podré comprar una parte indivisa de un inmueble y tener un condómino que hasta, bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos condominio. Pero, ay, no sé dónde me quedé, se me fue. No sé qué les iba a decir. Bueno, el tema es este, o el hecho es este. La exclusividad implica que no puede haber dos personas titulares de tener el mismo derecho sobre toda la cosa. ¿Se entiende? Sí, en partes indivisas, por ejemplo. Puede haber cotitularidad, pero ya no estoy hablando de dominio, estoy hablando de otro derecho real, sobre cosa propia, pero otro derecho real. Para que haya dominio tiene que haber un solo titular. Y les repito, no voy a poder adquirir otro derecho sobre esa cosa. No puedo ser, si soy titular de dominio, soy titular. A ver, supónganse que hay un usufructo, el típico caso del usufructo. Cuando hay un titular de dominio y un usufructuario. Cuando fallece el usufructuario o se extingue el usufructo, no voy a ser titular de la nuda propiedad y además usufructuario. Seré titular de dominio. ¿Me entienden? Es como una manzana que se completa. Si tiene gajos, puede tener gajos. ¿Por qué? Bueno, piensen no en una manzana, en una mandarina, qué sé yo. Una fruta, una naranja que tiene gajos. ¿Puede haber gajos? Sí, el dominio pleno sería toda la naranja. Miren el ejemplo que les doy. La fruta entera. ¿Sí? Si yo saco un gajo y le doy el uso, le doy el gajo que implica un derecho real, que sería el uso o el usufructo, a una tercera persona, cuando este derecho real se extingue, ese gajo vuelve a encajar. Entonces no es que voy a ser titular del derecho real de dominio, además de usufructuario, además de usuario, además de acreedor hipotecario. Esto es lo que me quiere decir el código cuando me dice, si yo tengo el título, quien adquiero por un título, no puedo volver a adquirirlo por otro. Ahora bien, puede haber sobre una cosa distintos derechos reales sobre cosa ajena. Un inmueble puede estar hipotecado, puede haber un usufructo, puede haber una servidumbre. Fíjense que son 3 derechos reales sobre el campo, no sé, el campo X. Está hipotecado, hay un acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario es el titular del derecho real de hipoteca. Hay un usufructuario que tiene el uso y el goce, y hay una servidumbre de paso, por ejemplo. Tengo 3 derechos reales sobre cosa ajena, y puede perfectamente ser 3 personas distintas. El usufructuario uno, el acreedor hipotecario el otro, y el titular de la servidumbre de paso es a favor de un fondo, pero ¿se entiende esto? Puede haber más de un titular de derecho real sobre cosa ajena sobre una cosa, un inmueble en este caso. ¿Sí? Pero cuando hablo del dominio, siempre hablo de una sola persona, porque estos derechos son sobre cosa ajena, en cambio el dominio es el derecho real sobre cosa propia. Si fallece el acreedor hipotecario, por ejemplo, y lo hereda el titular de dominio, les repito, no voy a ser titular de dominio y acreedor hipotecario. Hipoteca se confunde. Si el usufructuario fallece, no es que y lo hereda el titular de dominio, no seré titular del derecho real de dominio y además usufructuario. ¿Sí? Esto si hablamos de un dominio perfecto. Ahora sí puedo completar este título si me falta algo. Fíjense que el artículo dice, sí puedo adquirirlo si es por lo que le falta al título. Por ejemplo, si estamos frente a no sé, a un título imperfecto, o si estamos frente a ver el ejemplo, ¿qué ejemplo les puedo dar para que les quede claro? Supónganse una adquisición a un menor de edad. No tengo un dominio, a mi título le falta algo, o si mi título no es suficiente porque, no sé, le falta, es un título, un justo título, o un título, sí, supónganse un justo título. Sí voy a poder adquirir, perfeccionando el título.
algo le falta la perfección a ese título. Entonces, ahí sí voy a completar. Cuando el menor llegue a la mayoría de edad, se ratificará, bueno, se los hago simple, no lo vamos a hablar técnicamente, pero entonces sí, mi título le falta algo. Si tengo un justo título, porque por ejemplo, bueno, ustedes no lo vieron todavía, pero supónganse que quien me vendió no tenía legitimación para vender. ¿Por qué? Porque vino con un poder que había sido revocado. Entonces, no tengo un título suficiente. Tengo un justo título, le falta algo. ¿Entienden? Profesora, entonces ahí no tendrías un dominio completo. Por No, eso lo querés completar. exactamente, le falta algo a mi título porque el título no es suficiente. Entonces, si yo tengo título suficiente y soy titular de dominio pleno o perfecto, no puedo adquirir nada por otro, no puedo adquirir nada más, no puedo adquirir otro derecho porque tengo todos. Mejor dicho, mi derecho es el que mayor facultades, no hay otro derecho que dé tantas facultades. El usufructo me da el uso y el goce, pero si yo soy titular de dominio pleno, tengo uso, goce y disposición. ¿Estamos? En cambio, si le falta algo a mi título y lo perfecciono, ahí sí, a eso se refiere. A ver, fíjense cómo, se lo vuelvo a leer. Quien adquiere la cosa por un título, no puede adelante adquirirla por otro, no puede volver a ver otro título. Compré escritura pública, inscripta, posesión, todo título suficiente, modo suficiente. No hay nada más que pueda adquirir. ¿Sí? Dominio, estoy hablando. Ahora, ¿le faltó algo a ese título suficiente? Me faltó un comprador, no, a ver, había una declaratoria de herederos y faltó un heredero, bueno, ese heredero tendrá que venir, tengo que completar este título que está rengo. A eso se refiere cuando hablamos de que por lo que le falta a mi título, le faltará la capacidad de alguno de los vendedores, o que no había legitimación, o se verá. ¿Entienden esto? O más o menos. Es importante. Sí, se Bueno, entiende. seguimos. Esta exclusividad hace, o estas características hacen que el titular tenga la facultad de exclusión. Y así, fíjense que tengo un artículo que se titula Facultad de exclusión. Y me dice, el dominio es excluyente. No es un carácter que sea excluyente, es una consecuencia de los caracteres del dominio. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce y disposición de la cosa. Es bastante casuístico este artículo. Y claro, remover por propia autoridad los objetos puestos en ellas y encerrar sus inmuebles con muros, cercos, fosos, sujetándose a las normas locales. Es decir, que fíjense, yo puedo impedir que extraños ingresen por este carácter exclusivo. Tengo la facultad de impedir que ingresen o que pasen por mi inmueble o la cosa objeto de la titularidad. Puedo defender judicialmente esa cosa, extrajudicialmente. Hay un artículo que me lo permite, que es el 2240. Puedo encerrarme, tengo la facultad de encerrarme. Esto ténganlo en cuenta, porque cuando veamos condominio con indivisión forzosa, vamos a ver esta facultad de encerrarse, encerrar sus inmuebles con muros, cercos y fosos, como la otra moneda, como obligación. Cuando veamos el cerramiento forzoso, vemos este encerramiento, pero no como facultad, sino como obligación. Se los digo porque cuando veamos lo otro, vamos a volver a ver este artículo. Entonces, fíjense lo que implica que este dominio sea exclusivo. O sea, caracteres 3, absoluto, exclusivo y perpetuo. Si eligen este tema, por favor, además de definir qué es absolutez, perpetuidad y exclusividad, desarrollen cuáles son las consecuencias de cada uno, qué pasa con la exclusividad, qué es lo que pasa si no hay exclusividad, bla, bla, bla. Les digo, bueno, les lo digo, punto.
clasificación del dominio. Bueno, primero les voy a decir, no hay una, porque tendríamos que hablar de la extinción. No tenemos una norma específica que nos diga el dominio se extingue, ¿sí? Entonces nos tenemos que ir a las normas generales del derecho real, de extinción de derechos reales, que es el artículo 1907 que regula las causales de extinción de todos los derechos reales, ¿sí? Ahora sí, nosotros estamos desarrollando ahora este dominio pleno o perfecto. ¿Cuándo el dominio es pleno o perfecto? Les pregunto, después de todo esto que hablamos. ¿Cuándo es perpetuo, absoluto? Exclusivo sí, ni siquiera lo menciono, porque sabemos que es un carácter esencial, y si no está, no puedo hablar de dominio. ¿Está? Tengo. Perpetuidad, absolutez. Exclusividad va de suyo. Ahora, si yo tengo, renga, la perpetuidad o la absolutez, estoy en la esfera del dominio imperfecto o menos pleno. Entonces, si tuviéramos ahora con un pizarrón adelante, haríamos un cuadrito donde ponemos clasificación del dominio. Dominio pleno o perfecto es aquel que es exclusivo, absoluto y perpetuo, que tiene estos tres caracteres. Es decir, las facultades de uso, goce y disposición están en el titular. En la otra flecha pondré el dominio menos pleno o imperfecto. Y acá tendré lesionada la absolutez o la perpetuidad. El artículo 1946 me da un concepto de dominio imperfecto o menos pleno, les digo yo. El dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorio. Fíjense, si está sometido a una condición o un plazo resolutorio, ¿cuál de los dos caracteres tendré vulnerado? El de la La perpetuidad. perpetuidad. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un plazo, está sujeto a un plazo, y estuvimos viendo que la perpetuidad implica que el dominio no se extingue por el transcurso del tiempo. Ahora, si yo tengo un plazo o una condición resolutoria, es decir, si pasa tal cosa, el dominio se extingue, o este dominio dura 10 años, entonces ya no tengo un dominio perpetuo. Tendré un dominio imperfecto. O si la cosa está grabada con cargas reales. Grabada con cargas reales. Entiendan, cargas reales como otro derecho real, sobre cosa ajena. Entonces, si tengo la cosa grabada con un derecho real, ¿cuál es el carácter que está vulnerado? El de absolutez. Exacto. Porque ya no tengo el uso, goce y la disposición. Hay tres tipos, esto que es general, abrimos tres flechitas y tenemos tres tipos de dominio menos pleno o imperfecto, que son el revocable, ¿sí? Puede ser revocable, porque habrá un plazo o una condición. Este dominio lo vamos a analizar la semana que viene, y está regulado a partir del artículo 1965. El dominio fiduciario. El dominio fiduciario está legislado en el libro tercero, no en el libro de los derechos reales, en el libro de los contratos. El capítulo 30, que me regula todo el contrato de fideicomiso, y el capítulo 31 que me regula el dominio fiduciario. Póngalo así, que lo vamos a ver la semana que viene. Y el dominio desmembrado. ¿Cuándo hay dominio desmembrado? Cuando está afectado por otro derecho real. ¿Sí? Usufructo. Bien, la doctrina discutía si para que haya desmembración del dominio, el derecho, la carga real, tiene que llevarse alguno de las tres facultades, el uso, goce y disposición. Les adelanto ya, la desmembración más fuerte que tiene el dominio en nuestro código, ¿qué derecho real será? ¿Usufructo? Exacto, el usufructo. Porque el usufructo
implica, o el contenido del usufructo es el uso y goce. Entonces, si hay un usufructo, hay un dominio grabado con derecho real de usufructo, tengo por un lado, acuérdense que ahora van a entender un poquito mejor cuando yo les hablaba de dominio útil y dominio directo, o de propiedad, nuda propiedad, porque me queda al titular de dominio, se queda solamente con qué facultad, la de La del disposición. título, la disposición. Posición. Disposición. Tiene lo que llama la doctrina la propiedad desnuda, o nuda propiedad, de ahí viene nuda propiedad. Propiedad desnuda. ¿Por qué está desnuda? Porque si bien No se tengo usa. la facultad de disponer, el uso y el goce se lo llevó otro derecho real. ¿Se entiende esto? Está desnuda de otras facultades. El uso y el goce, el ejercicio de esas dos facultades, está en cabeza de otro titular, del titular del derecho real de usufructo, que es un derecho real sobre cosa ajena. ¿Se entiende? Esta es el derecho real que más desmembra el dominio. ¿Cómo está regulado? No tenemos un capítulo, un título que diga dominio desmembrado. El dominio desmembrado va a estar sujeto al régimen de la carga que lo grave. Si hablamos de un derecho real de dominio grabado con un derecho real de usufructo, tendremos que ver el usufructo para ver cuál es el régimen de este derecho, y si es el uso lo mismo, si hay habitación lo mismo. La hipoteca, por ejemplo, desmembra el dominio, hablando en forma, no se lo voy a decir así, el de acreedor hipotecario, el titular del derecho real de hipoteca, ¿tiene el uso, el goce o la disposición? No. No. No, puede no tener No, nada. no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Es un derecho real de garantía, que no se ejerce por la posesión, justamente. Es un derecho que no se ejerce por la posesión. No obstante lo cual, podemos hablar de un dominio desmembrado. De todas formas, ¿por qué? Porque tiene una carga real que lo grava. La carga real es este derecho sobre cosa ajena. ¿Entienden esto? Creo que no. Podríamos... Sí, sí, se entiende. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? Esta sería la parte general para poder, y que les tiene que quedar clarita, para poder entrar y entender cuando veamos dominio menos pleno o imperfecto. Porque cuando desarrollemos el dominio revocable y el dominio fiduciario, y cuando ustedes vean hipoteca, que creo que lo ven con el doctor de Rosa, si no tienen bien claro el contenido y la estructura del derecho real de dominio pleno o perfecto, van a ser aguas. ¿Esto entiende lo que les digo? Bueno, vamos a terminar acá, me parece hoy. Salvo que tengan alguna pregunta. ¿Ada? ¿Alguna pregunta tienen? No, no, por lo que veo. ¿Seguro? Bueno, entonces vamos a hacer al revés. Lean esto, por favor. Y con esto leído, la semana que viene, si tienen alguna pregunta, los 10 primeros minutos lo vemos. Si no, empezamos con dominio imperfecto. Pero les repito, para que en la cabeza, en forma ágil, puedan entender el régimen de los dominios de las distintas clases, y sobre todo el fiduciario, tienen que tener fijado, y no con alfileres, estos conceptos. Bueno, entonces nos vamos. ¿Nos vamos a la 1? ¿Nos vamos a las 2? ¿Nada? Profe, una consulta. Usted que hablaba de preparar algún tema, ¿el parcial va a ser oral? ¿Sabés que no te puedo? Mira, yo pensé que me ibas a hacer alguna pregunta jurídica. No sé. No sé, la idea sería que fuese oral, pero la verdad nos tenemos que Claro. poner de acuerdo. Han sido orales hasta el año pasado, fueron orales.
en este esquema, tales. Pienso que sí. Pero Bueno. tampoco puedo decírtelo. Mañana tienen con el doctor de Rosa, pregúntenle a él. Y el martes tenemos nosotros de nuevo. Desde ya les digo que vamos a ver dominio imperfecto. Entonces, si lo quieren ir viendo, porque a mí me gustaría ver en todo, no sé, porque el que más complicado, el que más les resulta difícil y áspero, es el dominio fiduciario. Si lo quieren ir leyendo, ¿se puede elegir un tema para comenzar? Sí, se puede elegir un tema. Pero yo les digo una cosa, esto viene bien. Si ustedes eligen un tema, tienen que saberse ese tema de arriba a abajo, porque si derrapan en el tema que eligieron, se les terminó el examen. ¿Me escucharon? No hay forma. Es el tema, por favor. Quieren elegir algo corto, pero sepan todo. Si eligen este tema, tienen que saber todo. O cualquier tema que elijan. Véanlo de arriba, abajo, de atrás, para adelante. Porque si no, si hacen agua en el tema de ustedes, ¿qué podemos? A ver, espera. ¿Qué también se puede hacer? Prescripción, sí. Bueno, no sé. Ahora estoy viendo recién el chat. Tarde. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Salvo que tengan alguna pregunta, ¿no? Gracias, doctor. Quedó Bueno. muy claro. Adiós. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta el martes. Gracias a ustedes.